La sexta jornada de la invasión de Rusia a Ucrania comenzó con una mayor tensión en Kiev, cada vez más sitiada por las tropas enviadas por Vladimir Putin, mientras continúan los bombardeos en otras zonas del país. Por su parte, el gobierno ucraniano continúa las gestiones internacionales para lograr mayores represalias contra Moscú y recibir más apoyo militar y financiero para afrontar las agresiones. Hola, ¿qué tal a todos? Empecemos con este minuto a minuto de la crisis bélica entre Rusia y Ucrania, situación que mantiene al mundo en alerta total. Recuerda comentarnos abajo desde dónde te reportas, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Más de 150.000 ucranianos han huido del país en menos de 24 horas, lo que implica que el número de refugiados que han entrado a alguno de los otros países vecinos llega ahora a los 677.000, dijo el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Más de la mitad de todos los refugiados se encuentran en Polonia, mientras que 90.000 han llegado a Hungría, 60.000 a Moldavia, 50.000 a Eslovaquia y 40.000 a Rumania, precisó Filippo Grandi. Rusia amenazó a los ciudadanos de Kiev que viven cerca de sus objetivos militares, váyanse de sus casas, según indicó el Ministerio de Defensa. Los residentes de la capital que viven cerca de infraestructuras de inteligencia deben evacuar la zona. La Organización de las Naciones Unidas lanzó un pedido de ayuda de emergencia para reunir $1.700 millones en fondos para dar ayuda a las víctimas de la invasión. La organización estima que 12 millones de personas dentro de Ucrania van a necesitar ayuda y protección y proyecta que unos 4 millones de desplazados podrían requerir ayuda en los países vecinos en los próximos meses. El destino de Ucrania está en juego, pero nuestro propio destino también está en juego. Debemos mostrar el poder que yace en nuestras democracias, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como parte de su respuesta. La Unión Europea destinará 500 millones de euros de presupuesto a las consecuencias humanitarias del conflicto. Los servicios de emergencia de Ucrania reportan al menos 10 muertos en Kharkov tras los últimos bombardeos rusos en la ciudad. También informaron de 20 heridos y 10 personas rescatadas en los escombros. Segundo boicot del día contra el canciller ruso. Muchos diplomáticos abandonaron la sala en momentos en que Sergei Lavrov hablaba por videoconferencia ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas tras una protesta similar durante su discurso en la conferencia de desarme en Ginebra. Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, aseguró que la defensa de la capital, Kiev, era la prioridad. Avanzan hacia la capital como en Kharkov. Por eso la defensa de la capital es hoy la principal prioridad de Ucrania, indicó. También aseguró que el bombardeo ruso contra la Kharkov, la segunda ciudad más grande del país, era un crimen de guerra. El secretario general de la OTAN acusó a Vladimir Putin de haber destrozado la paz en Europa en una conferencia de prensa en Polonia. El presidente Putin destrozó la paz en Europa y los aliados condenan la brutal e injustificada invasión contra Ucrania, dijo Jens Stoltenberg durante una visita a la base aérea polaca de Lask en el centro del país. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, denunció que el bombardeo del lunes por parte de Rusia contra infraestructuras civiles en la ciudad ucraniana de Kharkov viola las leyes de la guerra. En un fuerte discurso, advirtió: "Nos acordaremos de quienes no están de nuestro lado". El Sindicato Internacional de Futbolistas Internacionales lamentó la muerte de los dos primeros jugadores ucranianos, Vitaly Zyplo, de 21 años, y Dmytro Martynenko, de 25, a consecuencia de la invasión de Rusia sobre Ucrania. Futbolistas, ambos de categorías no profesionales, fallecieron al hacer frente a la entrada de las tropas rusas a la capital ucraniana, y Dmytro Martynenko murió junto a su madre tras el impacto de una bomba en su domicilio.
Un ataque ruso impactó en la torre de televisión de Kiev, provocando la interrupción de la transmisión de los canales de televisión, anunció el ministro ucraniano del Interior. La ofensiva tocó equipos de la torre, indicaron las autoridades. Los canales no van a funcionar durante un cierto tiempo. Previamente, el ministro de Defensa ruso había advertido que lanzarían ataques en la capital. El gobierno ucraniano dijo que se pondrían en marcha sistemas de apoyo para restablecer la programación. La Organización del Tratado del Atlántico Norte mantendrá el viernes una reunión extraordinaria de ministros de Relaciones Exteriores para discutir la situación en Ucrania, anunció la institución este martes en un comunicado. La reunión se realizará en forma presencial en Bruselas. Una empresa perteneciente al gigante ruso Gazprom se declaró en quiebra luego de que no pudiera asumir pagos, según confirmó la Secretaría de Economía de Zug, la ciudad de Suiza, donde estaba radicada. Nord Stream 2 había sido la encargada de construir y poner en funcionamiento el gasoducto que lleva su mismo nombre y que forma parte de una gran controversia entre Moscú y Europa. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha trasladado su condena a los recientes ataques rusos a diversas zonas centrales de ciudades ucranianas en los que se ha hecho uso de armamento pesado. El secretario general está muy preocupado por el uso de armamento pesado contra los centros urbanos de Ucrania. Ha trasladado este martes el portavoz de Guterres, Stefan Juraki, desde Nueva York. Vladimir Putin y el mandatario venezolano Nicolás Maduro hablaron telefónicamente sobre aumentar la asociación estratégica entre Rusia y Venezuela, informó la agencia de noticias Interfax, citando al Kremlin. Discutieron también la situación en Ucrania y Maduro expresó su apoyo a Rusia, reportó el gobierno ruso. En redes sociales, medios de comunicación y usuarios repudian el apoyo del mandatario venezolano. La embajada de Ucrania ante el Vaticano pidió a Rusia que no destruya la Catedral de Santa Sofía de Kiev, lo que podría ocurrir en los próximos días. Según los datos de los servicios de inteligencia, los rusos están preparando un ataque aéreo contra la Catedral de Santa Sofía en Kiev, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, escribió la embajada en su cuenta de Twitter, que asegura que el templo del siglo XI es la perla de Ucrania. Hasta aquí este resumen del minuto a minuto de la situación entre Rusia y Ucrania. Antes de despedirnos, no olvides de comentarnos tu opinión acerca de estos titulares.